Les damos un saludo. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Estamos muy contentos de reunirnos nuevamente aquí. Cada 15 días voy a durar un ratico nada más. estamos reuniéndonos. Somos, para los que no nos conocen, el doctor Andrés Marta Pérez. Espera, que hay alguien que está... Pedimos el favor a todos, por favor, apagar los micrófonos. Vamos a poner el mute a todo el mundo en este momento. Ok. Bueno, igual, bienvenidos a todos. Somos de los doctores, como les decía, doctores Andrés y Marta Pérez, Medicina y Comunidad al Día. Nuestra página web es igualmente medicinaycomunidadaldía.com y el email es lo mismo, medicinaycomunidadaldía@gmail.com, para que todos tengan la información. Creamos este canal informativo, canal de comunicación, para traer información médica, comunitaria, de ayuda comunitaria, que sea buena para el cuerpo, para la mente y para el espíritu. Y por esa razón hicimos una alianza con la primera iglesia bautista de Orlando, para traer temas que también reconforten el espíritu. Y por eso los invitamos. Tenemos un servicio internacional todos los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por Facebook Live, YouTube y también por la página web firstorlandohispano.com. Bueno, bienvenidos a todos. Mi amor, presenta. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Más una reunión que estoy seguro que les va a gustar, con tema que les va a encantar. Y en esta oportunidad tenemos como tema estrategias para preservar la salud mental del impacto de la crisis. No sé si les suena que es bien apropiada para este momento, pero hablar de estrategias en este momento para nuestra salud mental es fundamental. Por esta razón, hemos tratado de escoger 5 personas que nos traigan diferentes aspectos de lo que conforma la salud mental cuando tú estás en momentos de angustia, en momentos de dificultad. Estamos seguros que si tomas atención a esto, vamos a tener un resultado muy bueno. Como estábamos diciendo anteriormente y estaba mencionando a mi esposa, esto es una alianza con la Primera Iglesia Bautista de Orlando, y siempre nos encanta poder compartir esto, porque no solamente cuando tratamos nuestro cuerpo, tratamos la mente y el espíritu. Quiero invitar a nuestro pastor del grupo hispano, el pastor Israel Martín, para que nos acompañe y nos dé unas palabras de lo que corresponde a nuestro proyecto en conjunto. Pastor, muy buenas noches. Por favor, comuníquenos. Muchas gracias, doctores. Andrés, yo no sé si si a los demás sienten igual, pero sentí la voz de doctor Andrés al final un poco entrecortada. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí. Estamos escuchando bien. Ok. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos los que están participando. Yo creo que este espacio es fundamental en medio de los momentos que estamos viviendo o que está viviendo la comunidad global. Quizás no voy a extender mucho el saludo y el proyecto como tal en compañerismo con First Baptist Orlando. First Baptist Orlando es una iglesia histórica de 150 años que está acá en Orlando y que tiene 20,000 miembros y que es una de las iglesias más multiculturales prácticamente, no solo del estado, sino de toda la nación. Y es un privilegio para nosotros poder apoyar iniciativas como esta. Y hoy, cuando veía el tema, decía, oye, qué fantástico que puedan tocar el tema de estrategias para la salud mental. Si ustedes me permiten, bueno, el doctor me permitió 3 minuticos ahí. Solo en el campo, por ejemplo, religioso, de ministros religiosos, yo le voy a dar una estadística. En la cuestión de salud mental, en los últimos 6 meses de pandemia, aproximadamente el 25% de los ministros religiosos están en estado burnout, o en español quemados. La cuarta parte. O sea, fíjense si es tan importante. Hay una afectación. Hace poco un colega nuestro decía, podemos recuperar la economía, podemos recuperar otras áreas, reconstruirlas, pero el impacto emocional y mental que ha tenido esta pandemia ha sido increíble.
Y por eso es tan importante tener estrategias para poder tener una buena proyección mental. Si ustedes me permiten, yo solo les voy a dejar un verso, un versículo bíblico de ánimo y quizás una historia de un minuto. El verso es este. El verso lo escribió alguien que estaba padeciendo prisión, que estaba bajo presiones tremendas, y él recomendó esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre o reputación, si hay virtud alguna, es decir, valor intrínseco, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fue una recomendación para dedicar el pensamiento en un sentido positivo, bueno, constructivo. Y la historia que quiero hacerles es la siguiente. Yo tengo afición al estudio de idiomas originales de la Biblia, hebreo y griego, y un poquito más el hebreo, el Antiguo Testamento. Y la historia es esta, para que ilustremos el poder tan grande que tiene esto y la necesidad de saber a qué lo exponemos, la mente. Hubo un pastor que tenía su doctorado en Antiguo Testamento y él leía su Biblia todas las mañanas en el templo en el idioma hebreo. Y la conserje que limpiaba el templo y ahí hacía sus labores, estuvo expuesta a esa lectura varios años. Y la historia real cuenta que esta mujer enfermó y en un momento determinado, en delirios, reprodujo pasajes completos en hebreo, un idioma que ella ni lo conocía. Y solamente esto ilustra cómo cuando uno tiene la mente expuesta a determinadas situaciones de vida y no tiene un buen esquema mental, una buena estrategia de pensamiento, puede experimentar cosas tremendas. Entonces, les animo a que con toda motivación escuchen las ponencias. Yo creo que aquí hay profesionales de talla mundial. Les agradezco en nombre de First Baptist Orlando lo que ustedes están haciendo. Les motivo a que no dejen de hacerlo porque esto cambia la vida de las personas. Y First Baptist Orlando quiere hacer compañerismo con toda aquella iniciativa que cambie la vida de la gente. Ahí queremos estar nosotros. Si nos permiten un segundito de oración, pedir la bendición y les dejo para todos los ponentes. Gracias por escucharme unos minutos. Señor, te agradecemos por los doctores Andrés, Marta, y te agradecemos por esta iniciativa. Ahora te suplicamos que tú bendigas a los ponentes, bendigas a todos los que estamos participando y que lo que se diga aquí sea para crecimiento, sea para cambiar vidas en sentido positivo. Gracias por todo. En Jesús oramos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, doctores. Gracias, pastor. Pastor. Excelente. La verdad que no es nada importante tener un cuerpo sano sin poder tener una mente sana, que vamos a ver hoy, sin poder tener un espíritu sano que necesitamos también para estar en la vida. Así que, excelente. Les damos gracias y bendecimos esas palabras. Muy bien. Como les decía, todos los días que nos reunimos traemos unos conferencistas fantásticos. Me ha permitido a mí o a mi esposa también como remover cosas del pasado. O sea, tenemos, más de 20 años o casi 20 años viviendo en los Estados Unidos, pero tenemos una historia que forjamos en Colombia y con el cual nos encontramos con muchas personas. Compañeros de universidad, compañeros de carrera, y nos ha dado la oportunidad esto no solamente de traer una información buena, sino de poder reconectarnos con ese tipo de personas a las cuales en algún momento de nuestra vida hicimos parte de una historia y fue bien emocionante. Y me emociona mucho en el día de hoy traer otra de estas personas que me acompañó así, hombro a hombro, pupitre a pupitre, sufriendo los exámenes y sacando adelante la carrera de medicina en Bogotá. Ella actualmente, la doctora Claudia Rocío Vanegas, quien le doy las gracias por acompañarnos, es médico de la Universidad Javeriana, se especializó en psiquiatría, hizo una especialidad en docencia universitaria con maestría en epidemiología. Es graduada, como les decía, en la Universidad Javeriana, pero también trabaja con la Universidad Nacional y la Universidad del Bosque en Bogotá. Trabaja en proyectos de investigación, tiene experiencia clínica en psiquiatría general, en urgencias y en psiquiatría de enlace.
Actualmente uno de sus sitios de trabajo se encuentra en su oficina en el Hospital Santa Clara en Bogotá, un hospital universitario, y trabajando también con estudiantes de medicina de la Universidad del Bosque, entre otros en Bogotá, Colombia. Rocío, me encanta tenerte y te agradezco muchísimo que nos acompañes hoy. Bienvenida. Ay, muchas gracias Andrés, muchas gracias Marta por haberme invitado a compartir este coloquio con todos los compañeros que vamos a estar hoy y gracias también por la compañía del doctor Martínez, el doctor Echeverry, Melissa y Marta que vamos a estar hablando sobre este tema de salud mental. Gracias a ti. Gracias. Tú ves como decíamos al principio, el hablar de la salud mental en tiempo de crisis, y este es un momento específico, tal vez nunca vivido por muchos en tiempos de crisis como estas, y personas como ustedes, que son los especialistas de manejar esa parte muy importante. Quisiera comenzar con hacerte una pregunta. Dentro de todos tus estudios, tus investigaciones, estoy seguro que has podido llegar a encontrar muchas respuestas a esto, pero comencemos. ¿Cómo podríamos clasificar y cuáles son los grupos de los trastornos mentales más comunes que se tienen actualmente? Ay, muchas gracias, Andrés. Pues un poco antes de eso, pues quería decir que la salud mental había estado pues un poco descuidada del tema de salud y pues obviamente ha entrado dentro de los temas de las agendas del desarrollo sostenible para el 2030. Obviamente todo esto antes de la pandemia. Pero la salud mental pues le permite a las personas un desarrollo de su potencial, le permite enfrentar las situaciones de la vida diaria, trabajar productivamente y contribuir a la comunidad. Cuando se altera la salud mental, pues altera la relación con uno mismo, se altera la relación con los demás, esto genera pues obviamente incapacidades, discapacidades y alteran la calidad de vida de las personas. Desde hace muchos siglos las personas han trabajado en el tema de los trastornos mentales y cómo se clasifican y existen diferentes métodos de clasificación a nivel mundial, pero en esencia los trastornos mentales se dividen en varios grupos. El grupo que llamamos las demencias, que son las fallas, estas que presentan principalmente los adultos mayores y que producen alteraciones conductuales y comportamentales que se han venido observando incrementadas con el tema de la pandemia y que hacen a veces difícil para las personas que los cuidan el tenerlos, digamos, en las condiciones de estar en el aislamiento y también pues esto ha sido difícil para los cuidadores. Hemos visto también que digamos instituciones de adultos mayores que tienen personas con problemas demenciales han tenido problemas también con el tema del COVID. Otro gran grupo de los trastornos mentales son los trastornos mentales relacionados con el consumo de sustancias. Si bien es un problema que viene en incremento a nivel mundial, pues también se ha visto el incremento con el tema de los aislamientos y con el tema de la pandemia, no solamente por el tema del consumo, sino también por los temas de las personas que a causa de los temas de aislamiento han tenido paradas y se produce lo que se llaman las abstinencias. El otro gran grupo de los trastornos son los trastornos del afecto, que digamos como estaba hablando el pastor, digamos los síntomas de trastorno de ansiedad y de trastornos de depresión se han venido incrementando y se ha observado como alrededor del 50% del personal sanitario ha tenido problemas de ansiedad o problemas de depresión en el transcurso de esta pandemia por la situación que se ha tenido que vivir pues en los sistemas sanitarios de todo el mundo, porque esto ha sido una situación que ha afectado a todo el mundo. Los otros temas son los temas ya de los trastornos mentales severos que llamamos nosotros como el trastorno esquizofrénico, que era lo que el pastor nos hablaba de esta mujer que hablaba en hebreo sin conocer qué era lo que estaba hablando y que se caracterizan claramente por este tipo de situaciones que nosotros llamamos delirio. Entonces nos hacía una descripción muy bonita acerca de lo que es un delirio y esta mujer, sin saber qué era lo que estaba sucediendo, empezó a hablar en el idioma hebreo, algo que ella ni siquiera sabía que corresponde al tema del delirio. Y el otro problema que tenemos en salud mental es el tema de los trastornos bipolares. También consideramos pues los temas que están relacionados con la discapacidad intelectual, que previamente en años anteriores llamábamos retraso mental, el problema de los trastornos de personalidad, que son estas alteraciones en la manera de ser de las personas. Entonces, si bien todos tenemos una manera de ser
en la vida, algunas personas tienen unos rasgos de carácter o estructura del carácter o de la manera de ser, para decirlo pues en términos más sencillos, que dificultan sus relaciones con otras personas y esto pues produce alteraciones en las relaciones interpersonales. Y pues obviamente los trastornos que están relacionados con los problemas de los niños o a los adolescentes. Dentro de los niños, uno de los problemas más importantes que existen en este momento es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que ha venido en incremento con el paso de los años y es un problema que a veces afecta no solamente al niño, sino a la familia, el ámbito escolar, las relaciones que el niño tenga con sus pares, con sus compañeros y pues obviamente su desempeño académico. Y pues otros trastornos que se consideran desde el punto de vista de salud mental son los trastornos de la conducta alimentaria, pues conocemos de la anorexia porque es bastante bien, tiene bastante información, no mucha información al respecto. Hay un grupo de trastornos del sueño y un grupo de trastornos de la conducta sexual, principalmente lo relacionado con el tema del funcionamiento, la fisiología. Pues ese es como el espectro, digamos, de los grupos de trastornos mentales. Muy bueno ese resumen, Rocío. Mira, quisiera saber, ¿existe alguna forma que podamos identificar cuáles son los más comunes a nivel mundial y especialmente para Latinoamérica? Aquí tenemos personas de toda Latinoamérica y de pronto valdría la pena como chequear eso. Pues uno de los problemas más importantes y que está, digamos, en la agenda de la OMS es el tema de los trastornos depresivos. Los trastornos depresivos porque producen obviamente alteraciones en el funcionamiento de las personas, en su funcionamiento laboral, en su vida familiar, en su vida de pareja, pero también porque producen discapacidad, o sea, las personas están tan comprometidas en su estado de ánimo que pueden llegar a tener ya incapacidad de desempeñarse laboralmente. Entonces, los trastornos depresivos obviamente son un problema que está extendido a nivel mundial. El trastorno de ansiedad, los trastornos de ansiedad, sobre todo en estos momentos de la pandemia, pues la ansiedad está supremamente aumentada por las necesidades del encierro, porque las personas que tienen riesgo no pueden salir, porque pues muchas personas a causa de la pandemia, la situación económica está muy crítica y han perdido sus empleos, han perdido sus ingresos, entonces esto genera pues síntomas de ansiedad bastante importantes. Pero otro problema que tenemos también bien importante a nivel mundial es el tema del consumo de las sustancias. Entonces, este problema pues es particularmente importante en la población de 18 a 25 años, pero también tiene una importancia crucial en los menores de 18 años, dado que el inicio de consumo de sustancias se presenta antes de esta edad en cerebros todavía inmaduros, que no han terminado de completar su maduración y que genera una alta vulnerabilidad a que además del consumo de las sustancias se produzca un trastorno mental severo. Y pues yo no desconocería la importancia del incremento de los trastornos demenciales, dado que vienen también en aumento. Para nadie es un secreto que los trastornos demenciales han venido en aumento y en la medida que pasan los años, pues aumenta el riesgo de tener trastornos demenciales, que va entre el 2 al 10% de la población. Entonces yo diría que, digamos, de los más importantes podríamos considerar esos, pero ninguno pues deja de ser importante porque alguien que tenga un trastorno de conducta alimentaria igual es muy importante porque los problemas de salud mental no solamente afectan la persona, afectan su pareja, afectan sus padres, afectan sus compañeros de trabajo y su desempeño laboral o académico si es que se están desempeñando en alguna actividad de estas. Fantástico. Sí, yo quiero contarles a todos que al final de la participación de cada uno de nuestros excelentes conferencistas en el día de hoy, vamos a tener la posibilidad de preguntarles. Ustedes pueden en el chat que tenemos en nuestra página de Zoom, pueden colocar su pregunta y pueden adelantarse para que la pregunta esté lista para el final de toda la conversación de cada uno de ellos. Claro, Rocío, excelente. Es un tema apasionante. La verdad que a veces no le prestamos tanta atención, pero me encanta. Has hecho un resumen fantástico. No te nos vayas porque vamos a tener más preguntas para ti y vamos a pasar con nuestro siguiente invitado. Bueno, entonces ahora tenemos a
doctor Julián Echeverry. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en esta noche. Es que abrí tu micrófono, Julián. Micrófono. Sí, Listo. muchas gracias a todos, a ustedes en especial por la invitación y contento aquí de compartir en este grupo tan variado, ¿eh? Bueno, el doctor Julián Echeverry es caleño. Sí, sí. Sí, ok. Tulueño, tulueño. Tulueño. Es caleño de Colombia, pero residenciado en los Estados Unidos. Es psicólogo y sociólogo de la Universidad del Valle en Colombia. Psicoterapeuta, máster en consejería y especialización en matrimonio, terapia familiar de la Universidad de Stetson en Dillon, Florida. Tiene su propia práctica en Anthropos Florida Mental Health and Family Therapy Center, ayudando a adultos, adolescentes, niños y familias en toda la Florida Central. Y es miembro también de Kwame Foundation, que es una fundación colombo-americana. Se quedó en silencio tu micrófono. ¿Hasta dónde se escuchó? ¿Hasta dónde escucharon? Hasta Coamed. Ok, bueno, sí, eso fue lo el último que final. dije. Sí, sí. Ok, bueno, después de la explicación de la doctora Claudia Rocío, que nos dio un bosquejo completo de lo que son las enfermedades mentales y todo lo que estamos viviendo en este momento con la pandemia y con esta crisis que nadie se la esperaba, nadie en este mundo yo creo que esperaba que viviéramos una situación como esta. Pensamos que siempre como que son en las películas, en la época de antes, pero nos llegó. Y entonces, ¿cómo, Julián, cómo la pandemia ha cambiado la dinámica de las familias, la dinámica familiar? Bueno, le agradezco a la doctora Rocío toda la introducción que hizo, porque así pues vamos a entender un poco más todo el problema de la salud mental. Hay un elemento que yo he estado observando y he estado mirando en el trabajo que hago en este momento de la pandemia, y es que en condiciones normales la ansiedad en la familia pues se tiene que trabajar como uno de los elementos claves para tener una dinámica familiar, digamos, saludable. Y con la crisis de la pandemia se ha multiplicado por 1000 el problema de la ansiedad a nivel de intensidad y a nivel de miembros de la familia. Es un fenómeno muy interesante porque pasamos el primer impacto que se da es pasar de tener unas relaciones familiares, digamos, desde el punto de vista variado de los trabajos y los roles de cada miembro de la familia, o sea, los papás trabajando afuera, o la mamá en la casa, o el señor en la casa y la señora trabajando, los niños en la escuela. Se pasó digamos, de esa normalidad a toda la familia en la casa, ¿no? Entonces fue pasar de decir y recomendar, nosotros como terapeutas de familia, pasen más tiempo con sus hijos, mejoren la comunicación con sus hijos, etcétera, etcétera, a tener ahora papá, mamá, hijos, abuelita, todo el mundo en la casa encerrado, lo que ha generado unos niveles de ansiedad muy más de lo normal, ¿no? Y aparte de eso, cada miembro de la familia está enfrentado a una situación, y todos nosotros estamos enfrentados a una situación de lo desconocido, de lo que aparece por allá como desdibujado, que no sabemos muy bien qué es, que está generando los problemas que mencionaba la doctora Rocío a nivel de salud mental, a nivel individual. Entonces, el fenómeno, el impacto que ha habido es a ese nivel, a un nivel de mover toda la dinámica familiar
a unos puntos de empezar a enfermar los miembros de la familia. O sea, hay mucha gente que está, digámoslo, entre comillas, está enferma ahora de exceso de familia, ¿no? Y suena paradójico, Sí. ¿no? Pero sí se dan unas dinámicas muy complejas porque los niños tienen ansiedad, unos niveles de ansiedad altos, les cambió la vida, los papás igualmente, como mencionaba la doctora Rocío, el trabajo, el no saber a nivel económico cómo se van a resolver las cosas. Los niños, varios niños pequeños que atiendo dicen que tienen miedo de qué va a pasar con la escuela o no adaptarse al sistema online que están teniendo. Todo este tipo de fenómenos de ansiedad en cada uno de los miembros de la familia, pues incrementa mucho la ansiedad del grupo familiar a puntos que pueden llegar y están llegando a nivel de depresión, a nivel de ataques de pánico, hospitalizaciones de algunos de los miembros de la familia por las diferentes dinámicas que se dan normalmente en la familia, pero ahora están potenciadas, están elevadas al máximo. Ese ha sido uno de los impactos fuertes que he observado en el problema de las familias. Sí, se decía al comienzo de esta pandemia de que todos estábamos encerrados en las casas, que qué bueno porque hay unión familiar, pero como todo en exceso, ¿cierto? Pasa, exacto, es malo, pasa al otro extremo, entonces creo que se convirtió, pasó de ser una cosa buena allá a comenzar a dar problemas en las familias y el grupo familiar. ¿Qué estrategias hay para mejorar esa salud mental en las familias que están encerradas en el problema, en la crisis? Pues a ver, siempre me ha costado un poquito de trabajo las preguntas así, ¿no? O las respuestas en términos muy de las cosas concretas, pero me parece muy importante para la gente que se puedan dar este tipo de respuestas que pueden sonar mucho sentido común, etcétera, pero que valen como respuestas y que muchos de ustedes y muchas familias ya lo están implementando porque pues tienen una necesidad de reaccionar frente a lo que estaba planteando del exceso de familia. Entonces, como tú decías, tampoco todo es negativo, es sacar lo positivo de la situación de crisis y unas estrategias que he visto y que también he recomendado y he visto que las familias las están haciendo es tener unas actividades lúdicas. O sea, en este momento es muy importante manejar dos cosas, lo lúdico, los juegos, el compartir en cosas divertidas, en cosas que nos hagan manejar un poco de humor, ¿no? Que es el otro elemento importante como estrategia, ¿no? Lo lúdico y el humor. Entonces hay familias que están regresando a jugar, bueno, los colombianos sabemos, a jugar parqués, a jugar dominó, a jugar a estos juegos de antes, ¿no? Que se hacían en familia, los juegos de mesa. Y por ahí, derecho, están conociéndose un poco más con sus hijos, ¿no? O sea, son momentos de relajación en los momentos del juego, que es muy importante. Las actividades afuera, o sea, salir, siempre se ha recomendado y está comprobado científicamente la importancia de balancear el cuerpo y balancear la mente con la naturaleza. Entonces, es otra recomendación como muy concreta, muy práctica, es tomarse un tiempo para salir también del encierro, del miedo. Hay muchos state parks aquí en Florida y en los países nuestros hay mucho campo donde se puede salir y estar en un río, escalar una montaña, montar una bicicleta.
este tipo de actividades son la mejor estrategia para prevenir una enfermedad en términos de salud mental. Ahora, estos son, digamos que actividades a nivel de estrategia como familia, ¿no? Pero también hay unas estrategias que son a nivel de organización de las actividades familiares rutinarias, digámoslo así, que son las que estamos diciendo que se afectan muchísimo del estar todos en la casa. Entonces es muy importante respetar como el espacio de cada uno, a tomarse el tiempo para organizar las actividades familiares. El señor está trabajando en el computador, entonces necesita silencio, necesita su espacio. El niño está teniendo clases online de la escuela, la señora puede estar trabajando también. Entonces es muy importante organizar estas actividades donde cada uno se sienta cómodo en su trabajo o en su actividad. Tener tiempos de descanso, tener tiempos de organizar los horarios a nivel ya de estructura del día, los horarios de descanso, los horarios del sueño, las horas para tener los alimentos, un poco lo que se hace en la vida normalmente, pero ajustándolo a los cambios que han habido, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en Colombia, que está, no sé si República Dominicana, otros países, donde apenas hoy, por ejemplo, es que están comenzando a abrir un poco. Aquí en Estados Unidos, pues ya hace unos meses que las cosas comenzaron, ya comenzamos a poder salir, a ir a los parques y todo eso afuera, pero en Colombia no, por ejemplo. Donde ha sido más cerrado, no han dejado salir a las personas, solo hasta hoy es que comenzaron a los pocos y no todo el mundo. ¿Qué le aconsejas, por ejemplo, con respecto a los hijos adolescentes, que de pronto por su edad son un poco más complicados en su comportamiento, en decirles que tienen que quedarse encerrados porque si no se van a enfermar? Ellos piensan que la enfermedad no les va a tocar, y si les toca, pues como han dicho que no les va a pasar mayor cosa. Entonces ha sido como una guerra, un problema para los padres. ¿Qué recomendarías? ¿Qué consejo? Bueno, ahí en el tema del adolescente viene, hay que introducir un elemento ya más, digamos, psicológico, un poco más que tiene que ver con las dinámicas emocionales. La familia es una unidad emocional, es una unidad donde la parte de la reacción emocional de uno de los miembros de la familia afecta toda la familia y viceversa. Entonces la adolescencia es un problema, pues, digamos que un proceso que se viene dando en los chicos, donde ellos necesitan independizarse de los padres, pero al mismo tiempo sienten que dependen de los padres. Ya de por sí eso es un proceso, un fenómeno que está generando bastante estrés en condiciones normales. Y como tú dices, ahora con la situación, pues se potencia este estrés, esta situación emocional. Entonces, la mejor estrategia inicialmente es, en general, pensarse en términos de una respuesta lógica, en términos de una respuesta racional. O sea, los padres es muy importante que traten de identificar y si es necesario ayudarse del psicólogo, del counselor, de una persona con la que puedan pensar la situación de manera racional, porque muchas veces frente al adolescente estamos teniendo respuestas muy de tipo emocional, ¿no? Con la rabia o con el sentir que nos está retando, etcétera. Y el adolescente está necesitando en ese momento manejar precisamente emociones que lo van a ayudar a independizarse de los padres, lo van a ayudar a construir su propio yo, como diferente del de los padres y diferente del de la familia. Entonces, una de las estrategias es pensar muy bien desde lo racional
las cosas, cómo se van a manejar las cosas con el adolescente. Por ejemplo, los adolescentes, en este momento la pelea de todos los padres son los videojuegos, el tiempo que pasan en el computador, etcétera. Entonces, no es todo del todo malo, ¿no? O sea, una manera racional de mirar ese problema ahora, sobre todo con lo de la pandemia, es, bueno, este pobre chico no tiene más opciones, se está comunicando con los amigos a través del internet, de los juegos, pues no voy a poder ser tan radical en quitarle el computador, el teléfono y prohibirle completamente los juegos, que es lo que está generando mucha rebeldía por parte de los adolescentes, ¿no? Pero que tampoco es bueno que se quede encerrado, digamos, 24 horas jugando un juego como suele pasar con los chicos, ¿no? Que este tipo de juegos les van generando una adicción al juego. Entonces es tomar decisiones muy racionales, muy de introducir el humor, introducir el juego, y la invitación amable de vamos a montar la bicicleta, vamos a caminar, la familia va a ir a la playa a comerse, a hacer un picnic o a un parque. Ese tipo de cosas ayudan muchísimo en el trabajo con los adolescentes, porque a su vez ellos están viviendo la situación de adolescencia mucho más complicada de lo que debería ser, ¿no? Porque necesitan esa independencia, se sienten encerrados con los padres, necesitan de los amigos, pero no pueden estar en contacto con ellos, necesitan la relación con los otros y están allí en una situación de aislamiento, ¿no? Ese sería como en términos generales una de las estrategias. Está bien, bueno, muchas gracias. Podemos Sí, la verdad que nos identificamos con muchos de los puntos que tú dices. Tenemos adolescentes en casa, nos ha tocado luchar con los videojuegos, con el computador, con el tiempo de ellos, con hacerlos salir del computador a veces crea roces y lo veo todo el tiempo. Pero esa estrategia me parece muy buena. Muchas gracias, Julián. Nuestro tercer invitado es nuestro amigo, el doctor Ramón Martínez. Bienvenido, Ramón. Él es médico psiquiatra. Él es de República Dominicana. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana. Se especializó en neuropsiquiatría y psiquiatría forense en Connecticut Valley Hospital y en Yale New Haven Hospital. Y trabajan con Orlando Health, que es una de nuestras redes de salud aquí en el centro de la Florida. Ramón, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y qué bueno que esté con nosotros en esta noche, esta tarde. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por tenerme. Espero que me oigan bien. Quiero agradecerles la invitación y participar con ustedes en esta muy dinámica interacción. Me ha gustado mucho, así que perfecto. Estoy muy contento de estar. Muchas gracias a usted, doctor. Muy bien. Ramón, cuéntanos. Sabemos que tú manejas ciertas áreas que son bien importantes. Quisiera comenzar con la primera pregunta y es ¿cómo una conducta normal versus una conducta patológica en una crisis? ¿Cómo lo identificamos? Sí, esa es una pregunta que nos hacemos a diario cuando vemos los pacientes. En una crisis, si nosotros vamos a entender lo que es una crisis, lo que estamos pasando ahora, la crisis es un proceso de cambio drástico, con incertidumbre, que no se sabe cuáles van a ser las consecuencias. Y eso ha pasado con la pandemia. Hemos tenido una crisis y al presentarse esa crisis, las personas reaccionan distintas. No solo las personas tienen la crisis general de la pandemia, que es mundial, que es una crisis relativamente social epidemiológica, existen pequeñas crisis dentro de eso dependiendo de los grupos. En mi presentación yo voy a hablar del grupo de pacientes psiquiátricos, pacientes que yo veo todos los días. Y para yo distinguir qué es normal dentro de su patología, dentro de normalidad, en personas que no tienen patología y en pacientes enfermos, se hace muy difícil. Por ejemplo, una presentación que puede venir con un paciente con cambios de ansiedad o dificultad del sueño o dificultad de concentrarse. ¿Es esto parte de su enfermedad mental? ¿Es esto parte de una persona
normal que está viviendo una vida. Vamos a dividirlo en personas. Un paciente nuevo que llegue a mí y diga, doctor, yo tengo una consulta con usted porque no puedo dormir. Porque no. Y si uno lo ve en la esencia de la crisis que estamos pasando y ve la subcrisis que esa persona está pasando, que el papá o que el tío se murió en Nueva York o se murió en el hospital acá y no lo pudieron ver y tiene una reacción de duelo, pero viene con una presentación de síntomas que si uno lo coge a lo ligero y no lo ve en el concepto de qué es normal para lo que está pasando ahora, puede hacer un diagnóstico que sería errado. En psiquiatría, yo le quiero agradecer a la doctora Rocío, hizo una muy buena presentación delineando los diferentes padecimientos psiquiátricos, pero hay un padecimiento que es el ajuste, el desorden del ajuste con ansiedad, con depresión, con conductas múltiples, que también es parte de esto. Es cuando una crisis o cuando un factor estresante aparece en nuestra vida, ¿cómo reaccionamos a eso? Y hay diferentes grupos que reaccionan diferentes. El doctor Julián habló mucho de los adolescentes, personas de mayor riesgo, tienen una crisis ellos mismos. ¿Cómo reaccionan esas personas? Personas encargadas del cuidado de personas mayores, adolescentes y niños, trabajadores esenciales, personas discapacitadas, personas que no tienen hogar, que son homeless, que viven en la calle. Cada una de esas personas va a reaccionar cuál es su normalidad y cuando se presentan a uno, cómo esa normalidad ha variado por las circunstancias que son incomprensibles y que son, no se sabe cuáles las consecuencias van a ser. Entonces, para balancear qué es nuevo, qué es normal y qué es patológico, tenemos que verlo en el concepto. Muchos pacientes nuevos pueden tener ajustes, desorden de ajustes, que no necesariamente necesitan farmacología. Otros pueden tener exacerbación de su problema psiquiátrico, que sí necesita, y pueden aparecer problemas psiquiátricos en personas que están predispuestas. Perfecto. Tú mencionabas en cuanto al impacto de una pandemia en pacientes psiquiátricos establecidos, ¿qué tanto se está viendo actualmente con esta pandemia en estos pacientes que ya están pacientes psiquiátricos de por sí? Muchos están viendo una presentación variada de síntomas y síndromes que se presentan en pacientes ya que han estado estables por años. Los pacientes psiquiátricos que están en tratamiento y que han logrado una estabilidad o una normalización, en psiquiatría hoy en día nosotros no queremos que nuestros pacientes mejoren, nosotros queremos que nuestros pacientes se normalicen y lo hemos logrado, pero son unos pacientes que vienen con una predisposición, son vulnerables a los cambios y todos estamos afectados por la crisis, todos estamos afectados por este cambio tan drástico que ha habido en nuestra vida, un cambio total en todo lo que hacemos. Precisamente estamos haciendo esta conferencia en Zoom por los cambios que tenemos. No son conferencias que se pueden hacer en persona, o sea, estamos haciendo muchas otras cosas. Entonces, dependiendo de qué viene el paciente psiquiátrico, qué tiene, un paciente deprimido, un paciente con ansiedad, un paciente con atención del desorden de la atención, como presentó la doctora Rocío, un paciente demente. Estos pacientes ahora están en una situación social completamente distinta, están aislados, están con la familia 24 horas al día. Mantener la serenidad, vamos a decir, hablamos de los adolescentes, hasta qué punto la tolerabilidad de los padres a los adolescentes. Muchos padres se quejan de que los adolescentes están jugando videos. Muchos padres ahora dicen, vete a jugar video para que me dejes tranquilo un rato por la ansiedad que está presentando. Entonces, en un paciente psiquiátrico, vamos a decir un paciente con depresión, que ha estado relativamente estable, está en medicinas óptimas, vamos a suponer que está en medicina óptima, y de momento se ve que no puede hablar con sus amigos, que no puede salir de la casa, que no puede interactuar, que no puede hacer ejercicio, cosas que le recomendamos, que a estar tanto en la casa el ciclo del dormir se le cambia y viene con una presentación, una exacerbación. ¿Qué hacemos? Las medicinas están óptimas.
No podemos inventarnos una medicina para la crisis, entonces hay que tomarlo, hay que usar la psicoterapia, hay que usar la psicoeducación y buscar las diferentes alternativas que ellos puedan tener para el tratamiento. Perfecto. Cuando estamos hablando ya de la parte de psicofármacos o de medicamentos que están siendo utilizados para la crisis, ¿se tienen algunas limitaciones y cuáles son esas limitaciones? Hay que ser muy prudente en lo que vamos a hacer con medicamentos, porque una persona que no pueda dormir, bueno, le podemos dar un somnífero. Una persona que está deprimida, le vamos a dar un antidepresivo. Una persona que está inquieta, le vamos a dar un tranquilizante. Hay que verlo en el contexto de la crisis. Yo vivo de psicofarmacología, yo practico psicofarmacología, yo trato a mis pacientes con fármacos y el 80-90% de mis pacientes se normalizan con los fármacos. Pero nosotros no podemos brincar a tratar a una persona con fármaco porque está teniendo una reacción normal a una situación que está pasando. Las benzodiazepinas, por ejemplo. Sería muy fácil a cualquier persona que está ansioso prescribirle benzodiazepinas. Se calman, entonces después viene el proceso de abuso, viene un proceso de qué puede pasar para quitarlos de las benzodiazepinas en ese momento. Entonces, no se puede tampoco dejar de tratar a un paciente y de hacer la distinción cuando esto es una exacerbación de su problema que necesita una intervención médica y cuánto es un ajuste a lo que está pasando que necesita una intervención psicosocial. Entonces ahí tenemos que tener una diferenciación de usar el medicamento. Los medicamentos, gracias a Dios, son muy efectivos. Los medicamentos también pueden usarse en personas que están predispuestas. Vamos a decir una persona que tenga una depresión crónica o que tenga una distamia, es decir, una disforia crónica. Uno lo está tratando más o menos, pero con la crisis ha desarrollado. Es un factor estresante, un factor precipitante de una exacerbación. Estoy usando depresión porque la depresión es una enfermedad recurrente. Es una enfermedad que pasa una vez, se llama episodio simple, pero si se ha tenido recurrencias, 2 o 3 años, se sabe que como la hipertensión o como la diabetes, si no se trata, la enfermedad va a estar pertinente. Entonces, si tenemos una persona que se ha recuperado de una depresión anteriormente y presenta los síntomas de depresión, esa persona necesita ser tratada apropiadamente. No podemos decir, oh, eso es porque es la crisis, entonces eso va a pasar cuando la crisis pasa, porque tenemos una persona que tiene una predisposición biológica para una depresión mayor, que es una enfermedad como hipertensión o como diabetes o como cualquier otra enfermedad que se controla con medicina. Ahora, si tenemos una persona que nunca ha tenido depresión, que no tiene predisposiciones ni factores agravantes y que no tiene la posibilidad genética de tener una depresión, entonces tenemos que hacer un poquito más cuidadoso en brincar a usar psicofarmacología, porque es una persona que tenemos que esperar 4 o 6 semanas y hacer una evaluación más detallada en vez de brincar a usar psicofarmacología. Personas, por ejemplo, yo tuve una paciente hoy, la vi hoy esta tarde. La muchacha, 27 años, trabaja en Disney. Y no voy a decir nombre, nada para Orjipa. La paciente me pidió que ella no podía seguir trabajando porque ir a trabajar en las líneas de Disney con la máscara estaba teniendo ataques de pánico. La paciente yo la he visto 3 veces, busco la historia. La paciente tiene una historia de depresión, tiene una historia de agorafobia, tiene una historia de ataques de pánico. Ella sabe reconocer cuál es el ataque de pánico y tiene conductas de evitar la situación, porque si ella va a Disney, se presenta en el grupo y tiene que estar montando a la gente en la diversión, tiene que usar una máscara, entonces se siente que no puede respirar. Y fue donde el pulmonólogo, fue donde el médico general, fue donde se hizo un examen del dormir, se ha hecho todas las cosas porque no puede respirar. Es una exacerbación de una condición preexistente que ella tenía, que necesita tratamiento psiquiátrico. Cuando uno tenemos una persona que está inquieta en la casa porque tiene un niño que es hiperactivo, la medicina dura hasta las 4 de la tarde, de las 4 de la tarde para adelante, a las 3 de la tarde el niño está brincando porque no le han dado medicina porque no tiene que ir a la escuela. Es una situación que ya existe, que se tiene que tratar de un punto de vista más
social más integral en la familia. Doctor Julián presentó muy bien cuáles son estrategias que se usan en esos casos. Fantástico, Excelente, sí. fantástico, doctor Ramón. Bien, no te vas a ir, pero estamos ahorita en la mesa redonda. Estoy seguro que van a seguir muchas preguntas con referencia a eso, pero quiero darte las gracias por tu participación. Es bien importante para clarificar muchos otros de los aspectos con los cuales podemos tratar esas condiciones mentales. Sí. ¿Por qué seguimos? Vamos a pedirle a todos, vayan anotando sus preguntas para que al final podamos hacer las preguntas a los exponentes. Sí, ya veo que han entrado algunos por el chat. Síganos escribiendo, que nosotros los utilizamos para el final. Bueno, ahora tenemos a Melissa Paternina. Hola Melissa, ella es... Hola, ¿cómo están? Gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí con nosotros. Melissa es monteriana, barranquillera, pereirana, todo eso, ¿no? Ahora holandesa. Colombiana y ahora holandesa. Ahora de los Estados Unidos. Melissa cursó en Colombia un bachelor en el idioma inglés, el cual enseñó en la universidad por varios años antes de venir a los Estados Unidos. Es máster en Servicios Humanos y Sociales Globales, certificada en Inteligencia Cultural. Trabaja actualmente supervisando las estrategias de servicios humanos en el campo de la donación de órganos y tejidos en la Florida Central. Es miembro de NALE, que NALE es Asociación Nacional de Ejecutivos Latinos de la Salud y presidente de Competencia Cultural. No. Digo que tiene unos títulos bien interesantes. Desde que la conocimos le he dicho que es algo que llama muchísimo la atención. Sí, creo que todos estamos intrigados cuando escuchamos eso, certificada en inteligencia cultural. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la diferencia entre inteligencia cultural e inteligencia emocional? Porque inteligencia emocional de pronto algunos hemos escuchado, pero inteligencia cultural no. ¿Y cuál es la diferencia o la asociación que hay entre ellas? Sí. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Me siento muy honrada de compartir este tiempo. Aquí he estado muy juiciosa tomando nota de lo que los doctores Claudia Rocío, Julián y Ramón han compartido con nosotros. Bueno, la inteligencia cultural consiste en la capacidad que tenemos todos de desarrollar la manera en que interactuamos en situaciones diferentes, en situaciones que no son familiares, es decir, en situaciones de cambio. La diferencia entre la inteligencia cultural y la emocional consiste en que la emocional es la capacidad que tenemos todos de detectar y de regular las emociones propias y de los demás, ¿cierto? Que es fundamental para que podamos relacionarnos con el mundo, ¿cierto? Con las personas. Sin embargo, la inteligencia emocional está condicionada por la cultura, es decir, por la manera en que nosotros hacemos las cosas. Entonces, la inteligencia cultural permite el desarrollo adecuado de la inteligencia emocional. Entonces, podríamos decir que ellas se complementan la una a la otra. Yo estaba muy gratamente escuchando de nuevo a los doctores Ramón, Claudia Rocío y Julián, porque ellos todos han convenido en el tema de cómo los cambios, los ajustes crean un nivel de ansiedad muy alto en momentos de crisis, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de cultura, podemos hablar de decenas de definiciones, pero creo que una manera muy fácil de ponerla es simplemente la manera en que hacemos las cosas y la manera en que estamos acostumbrados a hacerlas, ¿cierto? Por esa razón, las habilidades interculturales en estos tiempos de crisis, de cambio, son importantes porque estos cambios que tenemos que hacer son de tipo cultural. Y el confinamiento nos ha puesto en una situación en la que todo lo que hacemos es de manera distinta. Es decir, estamos atravesando por ansiedad, por estas emociones que son exacerbadas por los cambios que se están presentando. En este momento, la manera en cómo estamos interactuando con el mundo es a través de las redes sociales, ¿cierto? Y la información que recibimos llega mayormente
las redes sociales, del celular, incluso la manera en que estamos hablando con las personas ahora es por medios virtuales, como ahora lo estamos haciendo por vía Zoom. Entonces, el mundo que estamos construyendo, la relación y que tenemos con él, y la manera en que nos interpretamos a nosotros está mayormente siendo construida en este momento por nuestra interacción virtual. Entonces, esto supone un cambio muy grande, ¿cierto? En mi caso, por ejemplo, yo he tenido un ajuste cultural porque la manera en que uno se conecta con las personas, y yo mucho, es a través del contacto visual cuando estoy hablando con alguien. Entonces aquí estoy mirando a todo el mundo pero a nadie. Entonces ese ha sido en mi caso el mayor de los ajustes que he tenido que hacer. Ahora, lo que sabemos hasta ahora, lo que la ciencia nos ha permitido dilucidar es que las interacciones en ambientes culturales consigo traen esa incertidumbre que causa estrés. Y extensas investigaciones en el área del aislamiento han indicado que las habilidades sociales se pueden atrofiar. Así como el músculo, si no se utiliza, se puede atrofiar. Entonces, ajustarnos a hacer las cosas de manera distintas, podríamos decir que son ajustes culturales. También se ha evidenciado que esta capacidad de adaptación es alta. La capacidad de adaptación a estructuras sociales diferentes, es decir, a las que no estamos acostumbrados, es más alta cuando se pueden aceptar las diferencias de manera más rápida y más fácilmente. Cuando hablamos de estrategias, o yo no sé si más adelante vamos a hablar de eso. Okay. Hablamos un poquito para que... ¿Tú crees que es importante la diferencia generacional, cultural y religiosa en el comportamiento emocional de las personas durante las crisis? Claro que sí, porque de nuevo la cultura, que es la manera en que estamos acostumbrados a responder nuestro comportamiento, es lo que nosotros aceptamos como bueno, como malo, lo que juzgamos lo que es aceptable y lo que no es. Si en el caso de alguien que está sufriendo una ansiedad muy grande porque tiene que ajustarse ahora a interactuar con las personas de una manera distinta, si esta persona responde de cierto modo que para la otra que está interactuando con ella puede ser percibida como grosera, inadecuada, como inapropiada desde la propia cultura, desde su relatividad cultural, en ese momento ocurre una fisura en la relación. Entonces es cuando nosotros podemos culturalmente tener esa oportunidad para cerrar esas brechas y no permitir que esa crisis rompa esa relación emocional tan importante que tenemos con esa persona. Como decía el doctor Julián, en las organizaciones, cómo en el trabajo pueden afectar la manera en que nosotros estamos emocionalmente o culturalmente lidiando con todos estos cambios. Sí. Y entonces, ¿cuáles serían esas estrategias para comenzar o continuar entrenando esa inteligencia cultural en el área de la salud o en cualquier otra profesión, en cualquier otra área? Muy identificada con el doctor Julián cuando decía que cuando se habla de estrategias muy puntuales, se tiene que tener la mente un poco más digamos que dispuesta para poder practicarlas y para poder recibirlas. Sin embargo, hay una herramienta muy importante que es la que tú comentabas, la inteligencia cultural, que ha probado ser bastante efectiva porque logra predecir nuestras respuestas en interacciones culturales en entornos desconocidos como hablábamos. Y esta inteligencia tiene 4 componentes muy interesantes. Una es la motivación, que consiste en el interés que tenemos nosotros de ponernos en situaciones
de vulnerabilidad cultural, es decir, de ponernos en lugares, de interactuar con personas que son culturalmente distintas a nosotros. El otro componente es el conocimiento, que consiste en, como la palabra lo dice, en cuánto sabemos identificar las diferencias y las similitudes entre los grupos sociales. El tercer componente es la estrategia, que es esa metacognitiva la que nos permite leer las respuestas culturales de los demás para poder entrar a negociar cómo es que interactuamos con ellos. Y finalmente está el componente del comportamiento, que consiste en la manera en que actuamos y ponemos en práctica esas estrategias. Como parte de estrategias específicas, yo quiero hacer un ejercicio, si ustedes me permiten hacerlo con las personas que están aquí con nosotros, porque estudiar los valores culturales personales, que son unos patrones de orientaciones de comportamiento que se ha demostrado a nivel mundial, que están presentes en todos los países en donde se han realizado los estudios. Se han detectado 10 sets diferentes que me gustaría compartir con ustedes de manera muy general, porque es un tema bastante amplio y denso, y he tratado de condensarlo para que podamos discutirlo con todos. Y si desean, a medida que voy comentándolos, ustedes pueden tratar de acomodarse en donde sientan que se identifican. El primer set de valores culturales, que de nuevo es el primer paso para aprender a desarrollar nuestra inteligencia cultural, es si, por ejemplo, tenemos una orientación hacia el individualismo o hacia el colectivismo. Es decir, si somos personas que tenemos la tendencia a trabajar solos, ¿cierto? Si nuestra preferencia es no estar en equipo, sino que pensamos que cada quien recibe lo que merece, si nos sentimos cómodos con la idea o muy identificados con la idea de que yo trabajo por lo mío y tú trabajas por lo tuyo, entonces yo soy responsable por lo que logro y tú eres responsable por lo que tú logras. O si por el contrario, tenemos la tendencia a trabajar en equipo, si pensamos que los éxitos míos serán también éxitos tuyos. Ahora, estas orientaciones, ninguna es buena o mala, ¿cierto? Ninguna de los dos lados deben ser considerados negativos o positivos, sino que de nuevo ayudan a que exploremos esos valores culturales nuestros. El segundo set de valores culturales es la distancia del poder, si es alta o si es baja. Si, por ejemplo, nosotros pensamos que en nuestras organizaciones culturales, la persona que está a cargo de nosotros, el jefe o la supervisora o el presidente o el dueño de la empresa, es quien deba tomar las decisiones. Y si uno se siente cómodo con seguir las cadenas de mando, por ejemplo, o si por el contrario nos sentimos más cómodos con la idea de que todos tenemos el mismo derecho por igual a tomar las decisiones, porque todos somos iguales. Hay otro set de valores culturales para que reflexionen y traten de identificarse con ellos, es si nos sentimos cómodos con las incertidumbres o si por el contrario estas nos resultan muy incómodas. Cómodas o cómodas. Por ejemplo, si cuando ustedes están planeando un viaje, sienten la necesidad de planear absolutamente todo, qué se va a hacer, qué actividades, qué días, qué lugares se quieren visitar. Si ustedes, por ejemplo, planean su semana, si planean el mes, si planean el día, o si por el contrario, cuando viajan, solamente se encargan de comprar el tiquete y llegar a donde deben llegar, ¿cierto? Si van solucionando las cosas a medida que va pasando, es porque se sienten cómodos con la incertidumbre, más cómodos. Otro par de valores culturales es si somos competitivos o más colaborativos. Creo que esto es se explica por sí solo, si tenemos una tendencia
a ser competitivos, como la palabra lo dice, y la otra es si somos colaborativos, si preferimos trabajar de esa manera. La otra es si preferimos la comunicación directa o indirecta. Yo creo que esta es una muy fácil de identificar. Si le damos, otra es si le damos relación al disfrute o al trabajo. Si tenemos, por ejemplo, la tendencia a trabajar de manera lineal o si preferimos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Ese es otro set de valores culturales. Otro es si nos orientamos a unas ideas universalistas o particulares, es decir, si nosotros pensamos o sentimos que lo correcto es que las reglas y las normas apliquen para todo el mundo por igual, independientemente de las circunstancias, las situaciones y los individuos, o si pensamos que las reglas y las normas deben aplicar para ciertas personas en ciertas circunstancias. Y finalmente, el otro set de valores culturales nacionales tiene que ver con la manera en que nosotros expresamos nuestros afectos. Es decir, si somos muy expresivos o si por el contrario nuestra tendencia es a no serlo tanto. Entonces, una vez tengamos como más o menos leído este esquema de nosotros de valores culturales, lo que más tiene sentido, por lo menos lo que se ha visto hasta ahora, lo que se ha evidenciado, es que identificando los sesgos culturales y los prejuicios. Y yo creo que esta es muy interesante porque a nosotros nos gusta a todos nos gusta tener una imagen buena de nosotros, ¿cierto? A nadie le gusta pensar mal de sí mismo. Y por muy lindo que suene o que sea la idea de que nosotros, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de prejuicios, hoy en día con todo el tema del movimiento de Black Lives Matter o de la xenofobia, que no se confunda con la xenofobia. La xenofobia es ese rechazo irracional hacia la cultura china y todas las prácticas que vienen de la cultura china a raíz de todo el problema con el COVID-19. Si nosotros logramos identificar estos prejuicios, tenemos una mayor probabilidad de que podamos reducir nuestra ansiedad frente a lo desconocido, a lo que no conocemos, a lo que no se nos es familiar. Es muy fácil para nosotros identificar, yo sé mis prejuicios, todos ustedes conocen los suyos y si no están seguros, lo que les recomiendo es que le pidan a su pareja, a su esposo, a su novio, a su novia, a su mejor amigo, a las personas con que más tiempo estén, que les ayuden a identificar cuáles son las personas, el tipo de personas o los grupos culturales que los hacen sentir más incómodos. Y les aseguro que mínimo la pareja va a disfrutar muchísimo este ejercicio de decirle. Melissa, y si la pareja tiene unos valores culturales diferentes a los otros, ¿no son acoplables o no tiene nada que ver si un valor cultural es completamente diferente para uno que para el otro? Quiero decir que la pareja es más acoplada, mejor si los dos tienen los mismos valores. Yo diría que no necesariamente, porque, cuando hablamos de los valores culturales, quiero ser muy, muy enfática en que se tratan de orientaciones, preferencias en términos generales, ¿cierto? El hecho de que, por ejemplo, alguien se identifique más como una persona más colectivista que individualista, ¿cierto? No significa que en un periodo de su existencia donde, por ejemplo, tenga que trabajar solo, dedicarse solo a un proyecto, no vaya a trabajar de manera individualista. Entonces, hay que tener muy en cuenta que son orientaciones que es importante reconocer para saber cómo nos ajustamos con los que no necesariamente trabajan de la misma manera que nosotros. Muy interesante todo esto que nos has contado sobre los valores culturales y muy aplicable a las relaciones de matrimonios y de pareja, sean casados o no, pero pienso que en el contexto de una relación matrimonial, pues muy interesante ese estudio y esa forma como
Bueno, gracias, Eso es- gracias por... Está bueno porque se pique y se extiende para hacer un tema específico de eso. Sí. Es muy, me disculpan si fui muy tú, pero realmente es muy amplio y hay muchísimo de qué hablar. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Melissa. Bueno, y no siendo tampoco ni más ni menos, tenemos a nuestra quinta invitada. Ya ha sido palestrante aquí en Medicina y Comunidad al Día, nos ha acompañado con otro tema. Quiero presentarles a Marta Elena Ruiz, de Manizales, Colombia, residente en los Estados Unidos, es consultora de operaciones gubernamentales en el Departamento de Salud del Condado Orange, certificada en salud pública, miembro del board y presidente del NALE, que es la Asociación Nacional de Ejecutivos Latinos de la Salud, y pues básicamente ella es la presidenta para el capítulo de la Florida Central. Marta Elena, muy buenas noches, bienvenida. Gracias Buenas por noches. acompañarnos. Gracias a ti, Andrés y Marta, por esta invitación siempre tan especial y un gusto de poder compartir esta charla con la doctora Claudia, el doctor Julián y el doctor Ramón. Es un honor para mí. Gracias, Melissa, también, mi buena compañera de equipo. Bueno, yo les he traído un tema que me parece que es de suma importancia y que es precisamente una de las razones por la que todo el mundo se siente desorientado durante la pandemia, y es la salud pública, el desconocimiento de lo que significa y es y conforma la salud pública. Desafortunadamente, todos los países del mundo no hablamos el mismo lenguaje cuando hablamos sobre salud pública. ¿Por qué? Porque uno de los parámetros que evalúa el desarrollo de un país es el buen manejo de la salud pública, la buena estructura dentro de todo gobierno, sea democrático o socialista. Hay una parte estructurada para la salud pública, que es quien atiende las situaciones de emergencia de todos los países del mundo. Y por historia, todos ustedes saben que las grandes pandemias pasadas han sido terriblemente espantosas debido a esa escasez de la salud pública. En los Estados Unidos podemos decir con gran orgullo y sin ser nacionalista, de todas maneras amo muchísimo este país porque aquí llegué desde que tenía 19 años, pues tener el honor de ser uno de los países más organizados en salud pública. Este ministerio pertenece a uno de los ministerios más importantes del gobierno norteamericano y lo maneja una organización que se llama Health and Human Services. Tiene un secretario de salud que es quien da los consejos al presidente de la República. Durante toda esta pandemia, los empleados sanitarios hemos oído grandes críticas, al igual que los políticos. Somos siempre fuertemente criticados porque hacemos, porque no hacemos, porque no llevamos, porque dizque no dimos las noticias, porque nos cogió de sorpresa. Bueno, mi punto no es defendernos, mi punto es aclarar y ojalá servir como de apoyo, porque creo que de verdad la falta de información de nuestra comunidad sobre qué es la salud pública, quiénes son los empleados sanitarios y qué es lo que hacemos es lo que causa uno de los principales pánicos cuando sucede una situación como la de la epidemia del coronavirus. La gente corre intempestivamente para todos los lugares sin saber para dónde. La gente se apresura, ¿qué hago? ¿Qué compro? ¿Qué más como? ¿Qué se puede hacer? ¿Dónde me encierro? ¿Yo no me encierro? Además tenemos alrededor de eso todos las fantasías y la manera como la sociedad acoge cada cosa para manipular a su gusto y a su antojo el comportamiento de los seres humanos. La salud pública en los Estados Unidos está, como les dije, dirigida por el Departamento de Health and Human Services, a quienes lo acompañan el Departamento de Agricultura, que se encarga absolutamente de todo lo que es nutrición y salud nutricional, para complementar precisamente la idea de la doctora Claudia, los problemas de anorexia, los problemas de
de obesidad en este país que son gigantescos en los Estados Unidos, y los doctores Andrés y Marta saben que son uno de los más perjudiciales en cuanto a la salud en la cotidianidad de la vida del ser humano, la desnutrición en unos cuantos. Este es un país completamente heterogéneo donde tenemos personas de todas las nacionalidades del mundo. Entonces los profesionales de la salud pública tenemos que estar preparados para tratar todas estas cosas a la vez: el que está desnutrido, el que está obeso, el que sufre de anorexia, el que sufre de bulimia, el que sufre de enfermedades tan horribles como la esquizofrenia, la bipolaridad, la ansiedad, todos los espectros del autismo y de muchas otras cosas que ustedes han nombrado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace entonces la salud pública? La salud pública recibe un presupuesto del gobierno de Washington manejado a través de Health and Human Services, que a su vez hace alocación de ese presupuesto federal a cada uno de los estados de los Estados Unidos, válgase la redundancia, para que esos presupuestos sean administrados localmente por entidades estatales y unidades más pequeñas, algunas privadas y otras semiprivadas dentro de la localidad. La idea de este gran país y de este funcionamiento gigantesco de 360 millones de habitantes, sin contar los inmigrantes de todas partes, es que en todo lugar, los lugares se han segmentado en pequeños núcleos, en todo lugar hay quien dé la información. El problema grave existe. La gente ha pensado que salud pública significa pobreza. Yo no quiero información de salud pública porque yo soy clase media. Yo no quiero porque yo soy clase alta. Yo no quiero porque yo no quiero que digan que soy pobre. Entonces, ¿qué pasa? Nadie sabe para dónde va cuando ocurre un desastre de esta clase. La salud en los Estados Unidos es privada, completamente privada. Aquí no hay salud pública como en otros países, ya lo dije anteriormente. El ser humano, el individuo que vive dentro de los Estados Unidos debe de tener un seguro privado. Desafortunadamente ese es un sueño muy bonito, pero no todo el mundo lo tiene. La salud pública no ofrece los servicios médicos de los médicos privados, pero ofrece algunos programas que pueden llenar esos vacíos enormes, evitando un poco el caos de la pobreza que sucede en otros lugares. Pero lo más importante que hace es que refiere a compañías, a organizaciones, a socios corporativos, a gente de buena fe, a fundaciones, entre ellos Coamed y muchos otros. Ahí les eché la propagandita. Sí, Coamed. Como buena paisa, ¿cierto? María. Entonces, de esa manera, pues todos trabajamos juntos, de eso se trata, que seamos esa unidad, que podamos llenar ese vacío. Entonces ya entrando en el tema del pánico, ¿qué nos sucede? A ver, llegó la pandemia. Específicamente, ¿cuál es la función del servicio sanitario? El servicio sanitario es el encargado de manejar urgencias como epidemias, enfermedades infectocontagiosas, problemas del medio ambiente, cosas extrañas que aparecen de la noche a la mañana, ataques terroristas, ideologías, todo eso. El empleado, el profesional de la salud pública es un profesional muy capacitado, muy escogido y muy poco reconocido. Cuando ustedes hablaban, nuestros profesionales que nos dieron ahora las cátedras, las ponencias sobre depresión y ansiedad, les digo, eso está sucediendo dentro de nosotros. Por ejemplo, en el condado de Orange, somos 800 empleados de salud pública únicamente en el condado de Orange. Nosotros tenemos en el condado de Orange 1.200 habitantes permanentes, son los residentes permanentes del condado de Orange. Pero recibíamos durante el año antes de la pandemia 98 millones de visitantes en el condado de Orange. O sea, si aquí hay un huracán y están 60 millones de turistas, como nos pasó, 800 empleados, hay que atender a esos 68 millones. Ahora, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque estamos en la pandemia.
llegó la pandemia. Entonces todo el mundo se fue a trabajar a las casas, todas las organizaciones de salud se fueron a trabajar a las casas, menos el Departamento de Salud. Nosotros no damos más, estamos agotados, tenemos depresión, ansiedad, muchos se han contagiado del virus, algunos han muerto. Y la gente no se da cuenta porque se le ha exigido al profesional sanitario ser invulnerable, ser incondicional. Esas son cosas que no deben de ser de esa manera. Esas son situaciones que el gobierno, después de la pandemia, tendrá que empezar a arreglar y a solucionar. Pero lo que sí se puede encontrar en nuestra profesión de salud pública y en los lugares especiales como la CDC, Department of Health, Health and Human Services, NIH, es la información. Todo el tiempo, cuando no existe pandemia, lo que hacemos los empleados sanitarios es hacer proyectos pilotos y simulacros de lo que pudiera pasar y se hacen muchos programas de research en unión de muchos médicos, de grupos, de corporaciones de médicos, de grupos individuales, de ingenieros, en muchísimas profesiones, en compañía de las universidades, personas que quieren simplemente presentar un proyecto para que el gobierno lo evalúe y todas esas cosas quedan en bancos de datos y de ahí se van sacando ideas y se va sacando información escrita a través de videos, a través del internet, de qué se puede hacer en determinados momentos. Específicamente hablando del tema de salud mental, que es lo que nos hemos concentrado hoy, hay muchas cosas que la gente puede hacer. Puede acudir a links en el computador, a través de organizaciones que más adelante podemos hablar específicamente. Yo ya les di mi pequeña introducción, sacando un poquito a favor de la luz de ustedes lo que es la salud pública y la importancia que tiene, y pensamos los que estamos en esa carrera, en esa profesión, que a partir de este momento el cambio tiene que ser muy grande. La comunidad tiene que saber que para donde tiene que correr cuando hay un problema de esa clase es a las oficinas de salud pública. Es preguntar e informarse, es buscar ayuda allí, porque las ayudas y los programas están. Y dejar esa idea estereotipada de que salud pública es significado de pobreza. Sí, lo que pasa es que, bueno, en Estados Unidos funciona así, de pronto la salud pública en otros países En otros países es aterrorizante. Sí, por ejemplo, ayer estaba escuchando una noticia con mi esposo que 78,000 casos de coronavirus se presentaron ayer en un solo día en la India. 78,000. Eso es escalofriante, claro. Es un país inmenso y no tiene una salud pública organizada. Bueno, ¿Cuáles crees que son esos métodos que se pueden implementar para manejar las emociones que la salud pública nos puede brindar? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es identificar el problema de la preocupación. Las preocupaciones de todos los seres humanos son muy diferentes. Nosotros trabajamos mucho desde el punto de vista generacional. Lo que hacemos es dividir primero los grupos por generaciones y más ahora que tenemos pues ese cambio ideológico tan grande y el cambio ético y moral de los diferentes grupos generacionales. El mensaje que es para los baby boomers o para nuestros ancianos envejecientes no es el mismo que para un millennial o un jovencito de la generación Z o para una persona que pertenece a la religión musulmana y uno que es cristiano. Entonces, primero tratamos de buscar la manera indicada, o sea, hacemos un estudio de los principales factores culturales de ese grupo y luego sacamos panfletos, folletos, videos, todo dirigido específicamente a esa persona. Entonces, pues lo que le animamos en este momento del virus es identifique cuál es su preocupación, porque las preocupaciones son distintas. Hay personas que están preocupadas porque perdieron el empleo, otros porque había una relación pésima entre el matrimonio que era sobrellevado, pues porque se veían muy poquito durante el día
y en la noche un ratico y ya estaban en la misma casa, pero resulta que ahora está todo el mundo junto, como bien dijeron ustedes, entonces los problemas son gigantescos. Los hijos, a los hijos las mandan como recreación porque los padres están muy ocupados o cansados a ver el video, pero no han tenido en cuenta estos padres que el nivel de tráfico humano, el nivel de incursión sobre la mente de un jovencito o una jovencita para tratar de abusarlos psicológicamente es sumamente alto durante la pandemia. Igualmente que el abuso del alcohol, el abuso hacia las mujeres y hacia los niños es muy alto en los Estados Unidos. Creo que en otros países también lo son. O sea, el abuso en el hogar como núcleo es muy grande, el temor de la mujer a ser herida y abusada por el hombre. Entonces, primero sería identificar qué tipo de problema es, si es el problema económico, si es el problema emocional de vivir con la pareja que no le corresponde, o si es que está pensando esta pandemia jamás va a pasar. ¿Qué es una pandemia? ¿Esto sí es verdad o no? ¿Será que sí vienen los Illuminatis? Sí, todas esas cosas que el sistema social, el sistema de comunicación tiene enloquecida la sociedad. Una vez es haber reconocido cuál es el punto que le preocupa, entonces hay que poner manos a la obra y sentarse, algo que recomiendan mucho los terapistas, siéntate a hacer una lista, escribe lo que te abruma, a ver, ¿qué es lo que te preocupa? Y escribe qué posibilidades ves como de salir del problema. Es algo que parece muy simple, pero que es muy efectivo, porque a veces da mucha dificultad comunicar con palabras a otra persona lo que uno está pensando. Además de que, como decía Melissa, esta es una actualidad distinta. Nos vemos solo por computador, a muchos nos da mucho trabajo estar siempre en el computador, entonces pues le hace falta el abrazo, el cariño del ser humano. Es verdad. Sí, la verdad que con Marta nos hemos sentado a hablar y hemos hablado de una cantidad de cosas que se deben tener en cuenta, especialmente de todo esto de la salud mental, y hemos identificado aquí obviamente en el centro de la Florida y gracias al trabajo que Marta y el equipo de salud pública realizan, nos han permitido trabajar y identificar muchas de estas cosas. Por razón de tiempo, quiero que podamos abrir algunas preguntas al público, a la comunidad que nos acompaña, para que puedan ser respondidas por los excelentes palestrantes. Sobre todo, darle las gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta noche, porque ha sido una conferencia, cada uno más interesante que la otra. O sea, cada uno ha tenido un momento brillante dentro de la participación. Tengo una persona, casualmente, Yesid Marchena, nos acompaña en muchas oportunidades en este conversatorio. Me ha dejado una pregunta y dice, y le abro los micrófonos, por favor, a los palestrantes para que quien pueda responder la pregunta me dé su parecer. Dice, ¿cómo identifico cuando hay un problema mental en una persona? ¿Cómo se identifica cuando hay un problema mental en una persona? ¿Hay un tratamiento que puedo aplicar para prevenir trastornos mentales? Es como muy genérica, pero ¿qué podríamos decir? No sé, doctor Ramón. ¿O? Bueno, la prevención de problemas psiquiátricos es un caso abierto que tiene muchas ramificaciones. Las personas que están predispuestas a problemas psiquiátricos tienen un factor ingrediente que tienen que hacer. La capacidad de hacer el diagnóstico es lo que es importante, el acceso al terapista, el acceso al psiquiatra, hablar con el médico primario, empezar de abajo, usar los recursos como los recursos que tenemos para poder identificar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es basado en un profesional. Un profesional tiene que sentarse con ese paciente y ver la situación y hacer el diagnóstico. Sí, esa es realmente la respuesta que quiere, tal vez que hay que darle el señor Marchena, porque el diagnóstico no lo puede hacer un familiar, no lo puede hacer la persona que está conviviendo con la persona que cree que tiene algunos síntomas de enfermedad mental. Tiene que ir
dirigido a Sí. un profesional. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo podemos abordar los trastornos del sueño? ¿Quién puede opinar? Bueno, aquí estoy yo hablando otra vez. Sí. Los trastornos del sueño pueden ser circunstanciales o pueden ser patológicos. Es decir, la insomnia, hay insomnia primaria y la insomnia, lo que se llama insomnia primaria, que es la enfermedad de insomnia, y la insomnia de circunstancias. Un ajuste del desorden, un problema de ansiedad puede producir insomnia, una dificultad en la casa puede producir insomnia. Eso se trata distinto cuando es la insomnia de una depresión o la insomnia de una bipolaridad, o que es una insomnia patológica, y existe lo que se llama insomnia primaria, hay personas simplemente que no pueden dormir. Empezamos por los básicos, empezamos por higiene del dormir. La higiene de dormir, en cualquier computadora pone higiene de dormir, le da una línea de qué hacer y qué no hacer para tener un sueño apropiado y restaurador. De ahí, después que se aplica la higiene del dormir, entonces si el problema persiste, entonces ayuda profesional. Si es una insomnia inicial, dificultad quedándose dormido, es usualmente relacionada con ansiedad. Cuando es una insomnia que se despiertan temprano en la mañana o muchas veces durante la noche, sugiere melancolía, sugiere depresión. El profesional tiene que hacer la distinción en qué tipo de insomnia, pero empezamos por lo básico, que es la higiene del dormir, que muchos no practicamos. Perfecto. Acá me dan otra pregunta. Dice, doctora Claudia, ¿cómo diferencio la tristeza de un trastorno depresivo? Pues los sentimientos de tristeza es algo que nos puede acompañar a todos en algún momento determinado. Muchos de nosotros durante esta situación de la pandemia hemos tenido tristeza, también hemos tenido ansiedad, hemos tenido problemas del sueño, que era lo que nos hablaba el doctor Ramón, que eran pues los trastornos de adaptación. Entonces, durante los periodos donde hay circunstancias especiales a las cuales nos tenemos que ajustar, podemos tener síntomas de tristeza, síntomas de ansiedad, síntomas de depresión. Pero los trastornos depresivos, cuando ya se configura como algo que requiere tratamiento, típicamente debe tener una persistencia de la tristeza por más de 15 días, acompañada, como decía el doctor Ramón Martínez ahorita, de trastornos del sueño. Regularmente las personas que tienen tristeza tienen esta dificultad para lograr tener un sueño adecuado. Generalmente hay un despertar muy temprano en la madrugada, que pues obviamente se acompaña a veces de pensamientos que pueden ser peligrosos para el paciente. Otra característica de los trastornos depresivos es que hay una disminución o un aumento del apetito. En general hay una disminución del apetito, incluso puede llegar a haber pérdida de peso. Hay un componente también en la atención y en la concentración. Algunas personas que están con depresión dicen que les cuesta trabajo recordar las cosas o que ya no tienen un rendimiento en su estudio o en su trabajo como lo tenían antes. Y el último componente es el componente del pensamiento, las ideas de que yo no sirvo para nada, no tiene sentido seguir viviendo, pues ideas de muerte, sería menor morirme, y pues obviamente en los casos más extremos las ideas de suicidio o las conductas suicidas. Entonces, estos síntomas acompañan a la persona durante este proceso de los 15 días, pero cualquier señal de estas que se presente, como estaban diciendo todos, como decía Marta Ruiz, es preferible buscar asesoría del sistema sanitario, o sea, buscar a una persona que lo pueda orientar hacia dónde puede ir a un tratamiento, entonces, o a acercarse a alguien que le pueda orientar a un sitio donde lo puedan hacer una adecuada evaluación, una entrevista y unos análisis específicos orientados a hacer el diagnóstico. Perfecto. Doctor Julián, acá me hablan de cómo manejamos la violencia doméstica en los matrimonios. Estrategias, Sí, dame estrategias. Abre el micrófono, está cerrado, Julián. Ese es un problema que antes de la pandemia pues se daba bastante, en unos índices bastante altos. Hay
hay unos procedimientos, ¿no? Cuando ya se está dando casos de violencia familiar, que son planes de seguridad para la pareja que puede ser víctima de la violencia doméstica, ¿no? Que normalmente se hace con trabajadores sociales, con el mismo terapista, que son planes de escape y de muy paso por paso hasta tener en cuenta un shelter donde ir y protegerse de la persona violenta. Pero hay unos niveles, digamos, de violencia familiar que se dan, que son tratables o trabajables a nivel de psicoterapia, que tienen mucho que ver con el manejo de lo que mencionaba al comienzo, que son toda la parte del estrés a nivel emocional, del manejo de las emociones, ¿no? La rabia, las explosiones de rabia, y la violencia física, ¿no? Entonces, pues ya a ese nivel sí se necesita, digamos, un trabajo a nivel profesional de terapia de familia, terapia de pareja, en el que se ayude a la pareja a manejar ese tipo de reacciones emocionales, ¿no? Sí. Digamos que hay diferentes intensidades, diferentes niveles de... Por ejemplo, una mujer que esté sufriendo violencia doméstica, digo mujer porque puede ser lo más común, también los hombres sufren violencia doméstica, pero digamos que sea una mujer que ya sea repetitivo, ¿a dónde debe acudir primero? O sea, las mujeres me imagino que está desesperada, no sabe qué hacer, va a la policía primero, denuncia el caso o busca primero una ayuda profesional. ¿A dónde debe primeramente dirigirse? Sí, dependiendo del caso, ¿no? De la situación, si hay una siente que hay un inminente peligro de su vida, que su vida está en peligro, es involucrar a la policía inmediatamente. Aquí en Estados Unidos hay el caso de las restricciones a la persona, ¿no? La policía le prohíbe a la persona estar cerca de esa persona que siente que su vida está en peligro, y vincularse hay muchas agencias que tienen trabajadoras sociales. Está el Departamento de Children and Families y agencias del gobierno que prestan este servicio. Igualmente los counselors que trabajan a nivel de salud mental, de terapia de familia, estamos en capacidad de hacer un plan con la persona y trabajar con la persona para que tome decisiones, porque eso de la violencia doméstica es bien complejo, porque la persona, de alguna manera, hay mecanismos psicológicos que hacen que la persona siga involucrada con el victimario, ¿no? Con la persona que ejerce violencia. Entonces allí se necesita un trabajo muy profundo de psicoterapia, ¿no? Con esa persona. Pero básicamente la respuesta es ambas cosas. Tratar de vincularse a una entidad, una agencia que preste ayuda a nivel de case management, de trabajo social, psicoterapia, y la policía también es importante que se vincule en esos casos, ¿no? Marta. Perdón, sí, yo quisiera agregar algo. Sí, parece que está frisado. Sí. Debe tomar el teléfono y llamar al 911, o si está en un caso de que no puede coger el teléfono porque pues no se lo permite el abusador, gritar, hacer algo, hacer ruido, que alguien lo oiga, tratar de escapar hasta que llegue la policía. La policía inmediatamente toma cartas en el asunto. Eso es lo inmediato para evitar asesinatos o daños pues demasiado grandes, porque ya las terapias y las otras cosas que el doctor Julián menciona son ya a largo tiempo y se toman tiempo para poder llegar hasta allí. La persona que es abusada en el preciso momento en que está siendo abusada, en el tiempo en que está siendo abusada, tiene mucho miedo de hablar de esa realidad. Entonces lo que necesita es una protección inmediata de la policía y llevarla a los shelters,
Los departamentos de salud, en el caso de los Estados Unidos, que hay uno en cada condado, son quienes se encargan precisamente del manejo de los shelters para protección de mujeres y niños. Entonces, esa es la actuación inmediata. Ya luego se refiere pues a los terapistas, a los psiquiatras, a los médicos, a encaminarlo por donde quiera que sea, y eso es para cualquier nivel social. Esa es la mejor manera de prevenir daños peores. Perfecto. Aquí hay un comentario, y ese es para Melissa. Dice, Melissa, extraordinaria tu exposición, ilustrativa, interesante. Dominas el tema. Te damos felicitaciones por tu participación y tus aportes. Varias personas opinando de tu participación. Excelente. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no queremos abusar del tiempo, ya nos estamos pasaditos. Muchas gracias a todos, realmente a los expositores, gracias por su tiempo, por darnos toda su instrucción, y a todos los amigos Aquí para preguntas. Pregunta, hay una pregunta. Claro, aquí de cardiología no. Una preguntita, no sé si sea para el doctor Ramón o no sé quién me la pueda responder. ¿Qué opinión les merece si han tratado o han escuchado estos tratamientos alternativos como para la ansiedad y el sueño de unos productos con base en CBD, pero aquellos que son extractos del hemp y que por supuesto tienen menos del 0.3% del THC? ¿Qué resultados ha dado, han escuchado o han tenido la experiencia? Yo no he tenido mucha experiencia con ese tratamiento. Los estudios que han salido son inequívocos. No hay estudios firmes que sugieren que ayudan. Son anecdóticos y muchos pacientes tienen beneficios. El problema es que estos estudios no son regulados por el FDA y son como tratamientos naturales. El potencial de que no tengan TSH es muy importante porque la marihuana en sí tiene unos efectos secundarios que están relacionados con el alucinógeno, que pueden producir psicosis en un 10 a 11% de la población, que es peligroso. Estos productos son más elaborados y más sofisticados y no producen. Definitivamente, productos naturales tienen factores psicosomáticos que funcionan. El problema es que como no son regulados, no sabemos cuáles son los efectos secundarios. No sabemos cuáles son las consecuencias que pueden tener. Es un balance delicado de tomar porque no sabemos si... a mí me gustan los medicamentos que el FDA lo ha depurado totalmente y ha puesto cuánto efecto secundario pueda aparece en la lista. Cuando estos productos no van rigurosamente por ese proceso. Entonces yo soy un poquito tímido usando esas recomendaciones. Perfecto. Yo vi otra mano levantada. ¿Había otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, como estaba diciendo Marta, mi esposa, les agradecemos muchísimo su participación, les queremos muchísimo haberse conectado un capítulo más de Medicina y Comunidad al Día. Quiero decirles que estuvo buenísima la conferencia. Cada 2 semanas traemos conferencias que refresquen, conferencias que sean llamen la atención a nuestra comunidad, al mundo internacional, a las personas en Latinoamérica, porque siempre tenemos personas conectadas de diferentes partes de Latinoamérica, no solamente de Estados Unidos. Quiero recordarles el día 15 de septiembre, martes, nuevamente estaremos con un nuevo tópico, un nuevo tema, un tema bien atractivo, trayendo conferencistas de clase mundial, conferencistas que nos traerán una información importantísima y que nos va a permitir conocer un poco más. Recuerden, Medicina y Comunidad al Día, cuida de la mente, cuida del cuerpo y del espíritu también. Y nuestra alianza que tenemos con la Iglesia, Primera Iglesia Bautista Orlando, donde toda la comunidad internacional tiene la posibilidad de conectarse a través de Facebook Live o a través de la página web de FaceOrlandoHispano.com para que puedan participar sábados y domingos, 1:30 de la tarde, hora de los Estados Unidos, del este de los Estados Unidos. O sea, ustedes hacen su cálculo para el país. No importa qué religión profeses, no es un servicio religioso, es más escuchar, te van a dar una palabra reconfortante para el alma, para el espíritu, de amor, de esperanza, que se necesita tanto en este tiempo. Así es.
Bueno, ha sido un placer Muchísimas estar con todos ustedes. Gracias. Un abrazo para todos ustedes. Chao, Aurora. Muchísimas gracias. Muchas Gracias. 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 Muchas gracias. Claudia, Nos vemos Marta, pronto de Julián, nuevo. Gracias a todos Ramón. ustedes. Gracias a todos. ¿Podría tener el Elisa. contacto de la doctora Claudia Vanegas? Claro que Sí, sí, claro. claro que sí, la vamos a postear. Claro. Ok. Es Muchas una excelente gracias. docente y Gracias, tienes un gusto una conocerlos. tremenda explicación. Me encanta, Rocío. Bien, muy bien. Ay, muchas Sí. gracias. Adiós. Gracias Gracias por a todos, invitarnos. excelente. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Una excelente noche. Entonces me comunico con Marta para la Yo te lo paso, información claro que más sí, tarde. Sí, Marta. claro, claro. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Doctor Ramón, Chao. gracias. Muchas gracias, doctor Ramón. Buenas noches, gracias. A todos. Gracias. Bye bye. Julián, Chao. gracias. Bye. Hasta luego. Muy bueno. De hecho, Sí, estaba Rafa con el colegio. Mírame si está Rafa. Rafa, ¿estás ahí? No lo vi. De Venezuela.